Te damos gracias, te damos gracias por esta hermosa noche que nos permites a todos mis hermanos que estamos aquí reunidos podernos conectar y estudiar un ratito un poco de tu palabra. Ayuda a todos a poder que esta bendición de enseñanza podamos también hacerla, pra- poder ser hacedores de tu palabra, que tus mandamientos. Muchas gracias por permitirnos estar con vida hoy. Te pido la, por la salud de la, la maestra de matemáticas de uno de mis hermanos. Tú, tú tienes, tú tienes el control de todo. Ayúdala y que pueda salir adelante de todas estas pruebas que ella está pasando. Muchas gracias por que tú eres bueno y misericordioso con todos nosotros y permite que no haya ningún problema durante todo este estudio con el internet o en otras situaciones. Te lo pido por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, mi David. Para los que no lo conocen, él es mi primo, David. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio de Segunda de Corintios porque está algo amplio y la verdad está más de lo que yo pensé. Ahí ya se ve la presentación, chicos, chicas, o todavía no. Sí, sí se ve. Muy bien, voy a poner esto aquí arribita. Y ahora ya se ve en grande, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer rápido un repaso de lo que empezamos a ver de la segunda carta de los Corintios. Hace una semana solamente dimos introducción y ¿qué creen? Esta semana todavía vamos a ver la introducción, todavía no vamos a estudiar ni el versículo 1 de Primera de Corintios, perdón, de Segunda de Corintios capítulo 2, porque hay tanto que decir antes de empezar esta carta y poder entenderla como Pablo la quería transmitir a la iglesia de Corinto. Perdón. Dijimos que el apóstol Pablo pues había fundado esta iglesia cuando estaba allí en Hechos, en Hechos capítulo 18, se nos menciona cómo llegó el evangelio a Corinto. Nos dice que Pablo descendió a la región de Acaya, que es al sur de Macedonia, pasó por el estrecho donde está justamente Corinto. Entonces, ahí llegó Pablo a establecer la palabra de Dios. Hubo oposición por parte de los judíos. Ya sabemos que Pablo pues predicaba en las sinagogas y muchos judíos se opusieron a él. Pablo les dijo, pues de ahora en adelante yo voy a los gentiles, aquellas personas que no son judías para predicar el evangelio. Entonces, aquí vemos una imagen en satélite, como les mencionaba la vez pasada, que nos habla de la ciudad de Corinto, que queda más o menos por aquí. Ciudad de Corinto después hizo un canal para que pudieran atravesar los barcos desde esta región, en vez de darle toda la vuelta a la península de Acaya. Para ellos era mucho más fácil. Y pues bueno, eso es algo que actualmente tiene relevancia, pero antes la mayor importancia era que era un puerto por el cual los barcos podían llegar, atravesar incluso el barco por acá y dar después continuidad a su viaje por el otro mar o viceversa, desde este mar atravesar por Corinto y listo. Dijimos que había mucho pecado en la ciudad de Corinto y por lo tanto, pues Pablo tiene que luchar fuertemente contra las creencias que el mundo ha metido a la iglesia en Corinto. Dijimos que entre esas cosas feas, pues estaba la esclavitud, estaban las heródulas, que estas mujeres pues adoraban a sus diosas, en específico, pues Afrodita ahí tenía su templo en esta ciudad y ellas adoraban a esta diosa, por lo tanto la inmoralidad era algo que cubría, que permeaba la sociedad de Corinto y muchas personas pues tenían un concepto erróneo del matrimonio, de la sexualidad. Pablo en la primera carta de los Corintios arregló esto. Dijimos que había una serie de eventos que pasaron, noticias alarmantes que llevaron a Pablo a escribir 4 cartas en total y nosotros creemos que la primera se perdió, la segunda es lo que nosotros conocemos como Primera de Corintios, la tercera se perdió y la cuarta carta es lo que estamos ahorita estudiando como Segunda Carta de Corintios. Lo que pasó aquí, pues, es que Pablo escribió, Pablo mandó a algunos hermanos para visitarlos. Pablo luchó contra falsas enseñanzas que había, pero hubo un problema
de falsos maestros hay en la iglesia. Y por lo tanto, en esta carta, en Segunda de Corintios, que es la cuarta carta que Pablo les escribió probablemente, pues habla duramente contra los falsos maestros, porque algunas personas creían en estos falsos maestros y no en el apostolado de Pablo. Por lo tanto, uno de los temas que vamos a ver fuertemente mencionados aquí en Segunda de Corintios es el apostolado de Pablo, que él realmente es un apóstol, a diferencia de lo que decían estos falsos maestros. Pablo, como ya les comenté la semana pasada, pues muy probablemente estaba en relación con Éfeso cuando escribió la primera carta. Tal vez la segunda carta la escribió aquí desde Macedonia, el norte de Macedonia, Filipos, Tesalónica, no sabemos. Lo más probable es que sea Filipos. Y mandó esta carta con Tito, uno de los hermanos, que probablemente la llevaron en el año 56 después de Cristo. Pablo, pues les tuve que escribir con muchas lágrimas. Y estas lágrimas eran dadas a pesar de todo lo fiel que era Pablo. Nosotros sabemos que el apóstol Pablo era una persona fiel, que se mantenía diligente a su ministerio. Lo vimos en las últimas secciones de Primera de Corintios, en el capítulo 16. Hablamos de cosas que Pablo hacía por el Evangelio. Él ministraba, él tenía visión, él quería viajar, quería depender de Dios. Pero aún así Pablo pues estaba derramando un montón de lágrimas por toda la oposición que sufre por parte de los falsos maestros en Corinto. Por eso les escribe esta carta, que es la cuarta, y esta carta pues va a defender fuertemente el apostolado de Pablo. Todos estos pasajes nos hablan de que Pablo tuvo que defender ese apostolado porque muchas personas no creían en eso. Y uno podría decir, ok, Pablo sí sufrió, sí, Pablo sufrió, y este es el tema que nosotros vamos a abordar el día de hoy en nuestra introducción. Para que nosotros entendamos bien el contexto de Segunda de Corintios, vamos a recordar que Pablo estaba sufriendo, y sabemos que sufrió en muchos lugares, no solamente sufrió en Corinto. En Corinto sufrió la oposición de algunas personas que pues se burlaban de él, que quizá la iglesia no lo defendió y eso le dolía mucho. Pero ustedes recuerdan cuando Pablo estuvo aquí en Pisidia, en Panfilia, en específico en esta ciudad, Pablo fue apedreado, Pablo incluso fue dado por muerto. En muchos otros lugares, Pablo sufrió. En la imagen que les puse, habla del cuarto viaje, que es el viaje todo pagado, el viaje cuando va preso a Roma. Incluso antes de llegar aquí a la isla de Malta, Pablo sufre naufragio. Entonces, uno podría decir, ok, ¿el apóstol Pablo fue fiel? La respuesta es un rotundo sí. ¿El apóstol Pablo fue diligente? Es otro rotundo sí. ¿El apóstol Pablo fue una persona que quería predicar el evangelio? Sí. Entonces, ¿por qué sufrió? El sufrimiento, chicos y chicas, es algo que Pablo experimentó por la voluntad de Dios y que nosotros debemos aplicar a nuestras vidas. Debemos entender ese sufrimiento como parte del ministerio para que cuando hablemos de la consolación en los primeros versículos del capítulo 1, podamos entender qué peso traían en la mente de Pablo estos sufrimientos. Primero que nada, chicos y chicas, quiero que entendamos una cuestión. El sufrimiento es algo que Pablo tuvo. Pablo, aún a pesar de todo este ministerio fiel y bien hecho, tuvo sufrimiento. Pero ¿por qué? Uno podría surgirle la pregunta en su cabeza, ¿por qué pasa el sufrimiento? Voy a darles 8 razones a lo largo de esta y la siguiente sesión para que ya después, si todo va bien, empecemos el libro de Segunda de Corintios como tal. Pero ahorita quiero que nos quede bien claro en nuestras cabezas algo que nos dijo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 15. En Juan 15, recordemos que Jesús está hablando con los discípulos, habla de la vid verdadera, los pámpanos, es decir, las uvas, las ramas que están dependientes de la planta. Y termina esa sección de la vid verdadera y después Jesús les menciona algo bien importante. Les dice aquí, si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Debemos tomar por hecho que el mundo, la gente que controla a Satanás, porque el mundo es el sistema que se opone a Dios y cuyo rey es Satanás. Nos dice Jesús, a mí ya me odió primero, por lo tanto, ¿qué deben esperar ustedes como cristianos? Que el mundo los odie también. Entonces, es falsa la idea de asumir que como cristianos la gente nos va a amar, que vamos a ser muy populares, que vamos a ser muy queridos. Jesús nos dijo que íbamos a sufrir el odio de este mundo. Eso ya lo tenemos así de entrada. Versículo 19 nos dice, si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos, pero ustedes ya no forman parte del mundo. Jesús está hablando con sus discípulos y les está diciendo, el mundo solamente les va a dar una cosa, ¿y qué va a ser? Odio. Oye, pero ¿por qué a mí me odia? ¿Por qué a mí como cristiano me odia y no odia a los musulmanes? ¿Por qué no odia a los testigos de Jehová? ¿Por qué no odia a los talibanes? ¿Por qué no odia a los traficantes? Porque ellos son parte de este mundo y nosotros no somos parte de este mundo. Por eso Jesús les está diciendo, ustedes como no son de este mundo, van a ser odiados porque ustedes ya
ya no forman parte del mundo, de ese sistema que se opone a Dios. Nos dice Jesús, yo los elegí para que salieran del mundo y por eso el mundo los odia. La razón por la que el mundo nos odia, aquí nos dice Jesús, es porque Él nos eligió para salir de este mundo. No es porque haya malo dentro de nosotros, en realidad es porque ya no somos parte de este mundo. Teniendo eso en mente, mis hermanos y hermanas, ¿qué es lo que debemos recordar? El sufrimiento. El sufrimiento es parte de la vida. Desde hace unos muchísimos años, quizá el primer libro que se escribió inspirado por Dios fue el libro de Job. Algunos piensan que incluso se escribió antes que Génesis. Génesis fue escrito más o menos unos 1500 años antes de Cristo. Y si nosotros le sumamos los 2000 años que llevamos aquí de Cristo, entonces estamos pensando que este libro de Génesis fue escrito hace más o menos 3500 años. Hace más tiempo, incluso más de esos 3500 años, Job sufrió, y ustedes ya saben que Job era una persona que Dios decía, no hay mancha en mi siervo Job, se aparta del mal, no hay como él, pero después Satanás viene delante de Dios y lo lastima, sus hijos mueren, le roban todo lo que tiene, su esposa le dice, maldice a tu Dios y muérete, y después vienen sus amigos que lo querían consolar y miren lo que le dice uno de ellos. Un amigo le dijo, desde hace 3500 años, noten, pero la gente nace para tener problemas, tan cierto como que las chispas vuelan al fuego. Seguro ustedes han estado en alguna fogata. En esas fogatas vemos que siempre hay chispitas que se elevan al cielo y que es inevitable que se levanten así, se vayan al cielo y después se apaguen. Bueno, este amigo de Job le dijo, pues el hombre, el humano, solamente ya por venir a este mundo va a tener problemas. Entonces, estamos viendo que el cristiano va a tener problemas, uno, por haber venido al mundo, pero dos, por haber sido sacado de este mundo y porque Cristo nos dijo, me van a odiar a mí o ya me odiaron a mí, ahora los van a odiar a ustedes. Pero ¿qué decían otros profetas? Noten, por ejemplo, lo que decía Jeremías en Jeremías 20. Dice, oh Señor, me engañaste y yo me dejé engañar. Eres más fuerte que yo y me dominaste. Ahora soy objeto de burla todos los días. Todos se ríen de mí. Jeremías decía, ¿por qué habré nacido? Mi vida entera se ha llenado de dificultades, de dolor y de vergüenza. Jeremías, recordemos, era otra persona, otro profeta de Dios, que nos dice la Biblia, incluso en Jeremías 1:5, que fue apartado desde el vientre de su madre para ser ministro de Dios. Y Jeremías le dice al Señor, noten, después de ver el sufrimiento, le dice, Señor, me engañaste. Va a haber veces que el sufrimiento nos va a hacer pensar en nuestro Dios, que es un Dios mentiroso, que es un Dios falso, que es un Dios que no existe quizá, y vamos a sentirnos engañados de, ¿por qué Dios me pasa esto a mí? Jeremías le dice, entonces, ¿para qué nací? Mi vida está llena de dificultades, dolor y vergüenza. Jeremías se reconoce como el profeta llorón por todo esto que sufrió. Entonces, lo que yo quiero que estén viendo, chicos, chicas, es que el sufrimiento es algo inherente que nosotros vamos a tener que recordar y vamos a pasar y hemos pasado y quizá estamos pasando justo en este momento. El salmista escribió en el Salmo 10, dice, oh Señor, ¿por qué permaneces tan distante? ¿Por qué te escondes cuando estoy en apuros? Parece que a veces nosotros decimos, Dios está en el cielo, pero voy a elevarle mi oración para ver si llega esa plegaria que le hago a Dios, pero parece que Dios está tan lejos que ni la escucha y peor aún cuando estoy en apuros. A veces pareciera que Dios está tan lejos de nosotros que no nos escucha, estamos pasando por dificultades y Dios permanece distante. Salmo 44 que nos dice, despierta, oh Señor, ¿por qué duermes? Pareciera como si Dios estuviera bien dormido. Así, Dios estuviera dormido sacando sus setas, no nos escuchara. Y así el mismo salmista lo escribió. Dios, ¿hasta cuándo vas a despertar? Despiértate, levántate, no nos rechaces para siempre. ¿Por qué miras para otro lado? ¿Por qué pasas por alto nuestro sufrimiento y opresión? Los que escribieron estos salmos estaban pasando por dificultades, oraban a Dios y parecía que Dios no estaba en ningún lugar. El Salmo 13 complementa esto y nos dice, oh Señor, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? Parece que Dios se ha olvidado de sus hijos. Parece que Dios, quizá cuando Pablo le clamaba, Señor, ¿hasta cuándo me vas a ayudar? ¿Cuándo me vas a bendecir en el ministerio? Pues el salmista sintió lo mismo. El Salmo 13, no sé cuándo se escribió, pero el rey David, que es el que escribió la mayoría de los salmos, vivió más o menos unos 1000 años antes de Cristo, es decir, hace unos 3000 años. Entonces, Pablo, el salmista está diciendo, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? ¿Será para siempre? ¿Hasta cuándo mirarás hacia otro lado? ¿Hasta cuándo tendré que luchar con angustia en mi alma, con tristeza en mi corazón día tras día? ¿Hasta cuándo mi enemigo seguirá dominándome? Vuélvete hacia mí y contéstame, oh Señor mi Dios. Devuélvele el brillo a mis ojos o moriré. Yo creo que todos nosotros nos hemos sentido en la misma situación y quien diga que no, ha de estar mintiendo. Ha de decir, Dios,
tengo yo problemas. Estos problemas me están llegando, pero en abundancia. Aquí estoy yo, estoy triste, la gente me mira y me dice, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás tan triste? Bueno, te vuelves y dices, en Dios tengo mi consuelo, hago mi oración, hago mi plegaria, le pido a Dios, pero Dios parece distante, parece que hay una barrera, parece que está lejos, parece que Dios está viendo hacia otro lado, y uno clama y no recibe respuesta de Dios. La pregunta entonces que surge es, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente que es buena? ¿Por qué Pablo, si estaba ministrando a Dios, le estaban pasando estas cosas? ¿Por qué Job, si era una persona buena, le pasaba esto? O incluso nos podríamos considerar a nosotros, ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué yo que te trato de obedecer, que yo trato de ir a la iglesia, que trato de ser fiel, me están pasando tantas dificultades? Y bueno, eso es lo que les quiero compartir en esta breve reseña de 8 razones por las que sufrimos. Antes de pasar a eso, vamos con un último salmo. Para el director del coro, Salmo de David escribió esto. Noten lo que escribió este varón que, pues, es llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Y dice aquí en el Salmo 14, solo los necios dicen en su corazón, no hay Dios. Estos encontramos un montón. Actualmente se llaman ateos, estas personas que se jactan de Dios no existe. Algunos que no saben si sí existe o no, se llaman agnósticos. Pero hay veces que los cristianos, que estamos del otro lado, que decimos, sí creemos en Dios y yo me llamo cristiano, a veces pensaríamos que Dios no existe. Bueno, el salmista decía, los necios solamente son aquellos que dicen, no hay Dios. Ellos son corruptos y sus acciones son malas. No hay ni uno solo que haga lo bueno. Para responder esta pregunta, noten lo que pasa aquí. En la mente de David pareciera esto, Señor, yo clamo a ti, pero no me haces caso. Pero el malo le va bien. ¿Y qué nos dice aquí David? ¿Cuántas personas en realidad hay buenas? Nos dice, ni uno solo. No hay una sola persona que haga lo bueno. Por lo tanto, cuando nosotros respondamos a esta pregunta, ¿Job en realidad era bueno? La respuesta es que se apartaba del mal, pero no era perfecto. Nosotros buscamos a Dios, pero dentro de nuestros corazones sabemos que somos más malos que buenos. En realidad, pues no hay ni una persona buena. Por lo tanto, esta pregunta no puede aplicar a la humanidad porque en realidad no hay gente buena. Aquí lo dice el salmista, no hay ni uno que haga lo bueno. El Señor mira desde los cielos a toda la raza humana, observa para ver si hay alguien realmente sabio, si alguien busca a Dios, pero ¿qué dice? Pero no, todos se desviaron, todos se corrompieron, no hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. ¿Cuántas veces el salmista nos está diciendo, ni una persona hay buena? Nosotros podemos gozar de la vida de Dios, podemos gozar de una relación con Dios, pero sabemos que por la obra del Espíritu Santo en nosotros podemos hacer cosas buenas, pero dentro de nuestro corazón solo hay maldad, solamente estamos destinados a hacer el mal si no tenemos a Dios en nuestro corazón. ¿Por qué pasan entonces cosas buenas a gente que parece, perdón, cosas malas a gente que parece buena? Porque pensamos que nosotros somos buenos, pero el Salmo nos dice, no eres bueno, no te mereces nada. Aparte de eso, aparte de lo que les acabo de comentar, el Salmo 7:11 nos dice, Dios es un juez honrado. Todos los días se enoja con los malvados. Por lo que acabamos de ver en el Salmo 14, ¿cuántas personas justas hay? ¿Cuántas personas realmente buenas hay? Nos dice el salmista, cero. No pienses que eres un bueno. No hay ni uno. Cero personas hay buenas. Por lo tanto, nos está diciendo acá, Dios, al ser un juez honrado, todos los días está enojado contra los malvados. ¿Cuántos son malvados en el mundo? Todos. Todos somos malvados. Lo único que nos merecemos como humanos es la ira de Dios. Pero Dios cubre eso con su gracia sobre nosotros, sobre su amor, cubre esto y entonces pasa por alto ese enojo con nosotros y nos da las bendiciones. Pero a veces pensamos que nos merecemos esas bendiciones cuando en realidad son regalos de Dios. Nuestra pregunta debe cambiar aquí. ¿Por qué pasan cosas malas? Vamos a responder eso, pero ya dijimos que no hay gente buena. No te sientas bueno, no te sientas que mereces una bendición, porque eso es un regalo de Dios. Otra cuestión que ocurre es que este mundo es caído. Les puse esta imagen así en blanco y negro para recordar que el mundo está en el pecado, está, como dice Pablo, con vanidad, envanecido está este mundo y va a pasar en algún momento donde va a estar todo bien, va a ser allá en el cielo, pero en este mundo caído no podemos esperar que las cosas sean justas, que sean perfectas, porque estamos en un mundo caído. Ahora les voy a dar 8 razones que encontré en el comentario de John MacArthur que nos hablan de por qué es importante entender bien el sufrimiento, porque es algo que nos va a pasar, nos está pasando o nos ha pasado, pero más allá de eso, noten que Dios va a derramar sobre nosotros una cosa
que es bien importante en el capítulo 1 de Segunda de Corintios. Pablo va a hablar del consuelo de Dios, el consuelo. Y necesitamos entender bien el sufrimiento para entender el consuelo. El consuelo no tiene la finalidad de que se quede en nosotros, de que diga Dios, bueno, voy a consolar a Mario y ya. El objetivo, como lo vamos a ver en 2 de Corintios, en el primer capítulo, es que ese mismo consuelo lo traslademos. Después Mario o quien esté aquí lo pueda dar a otra persona que esté sufriendo, para que éste a su vez pueda dar ese consuelo a otra persona y así cumplamos entonces el objetivo que Dios tiene para nosotros. Entonces, para que Pablo pudiera entender esto, para que Pablo pudiera hablar del consuelo, necesitaba primero haber sufrido. Y pues yo creo que por lo que está pasando con los jóvenes, por lo que ustedes están pasando en sus vidas, en sus familias, por lo que vemos que le pasó a Mari, por lo que vemos que nos pasa en nuestra iglesia, creo que esto es algo que vale la pena detenernos un poquito a hablar antes de meternos con todas las ganas a Segunda de Corintios. Punto número 1, si tienen libretas ahí o si tienen cosas para apuntar, quizá valga la pena que nos recordemos de esto porque se nos olvida bien fácilmente. La primera cosa que vemos en las escrituras como sustento para que nosotros suframos es esto, para probar la validez de su fe. Dios permite que nosotros suframos porque Él quiere probar si nuestra fe es verdadera o no. Noten aquí algunas cuestiones. Proverbios 17 nos dice, el fuego prueba la pureza del oro y de la plata. Ustedes saben que para que el oro y la plata sean purificados, se derriten la escoria o la basura que trae el oro y la plata, sale y así entonces se purifica el oro y la plata, pero es a través del fuego. El Proverbios, este mismo proverbio nos dice, pero el Señor prueba el corazón. De tal forma que Dios va a querer ver si tu fe es verdadera a través del fuego, a través de la prueba. Así es como Dios lo va a hacer. Noten lo que pasó aquí en 2 de Corintios, Crónicas, capítulo 32, versículo 31. Sin embargo, cuando llegaron los embajadores de Babilonia para preguntar por los sorprendentes acontecimientos que habían ocurrido en la tierra, Dios se apartó de Ezequías. Ezequías era un rey, era un buen rey, para ponerlo a prueba y ver lo que realmente había en su corazón. Cuando Ezequías pues necesitaba quizá la presencia de Dios, nos dice la Biblia, Dios se apartó de él porque Dios quería ver qué es lo que había en su corazón. Podríamos nosotros pensar, bueno, entonces Dios no sabía, Dios no que era un Dios que sabe todo. Bueno, Dios sí sabe lo que va a haber dentro del corazón, pero Él quiere que nosotros lo manifestemos. Por eso permite estas pruebas, para que vea si nuestros corazones de verdad están con una fe real o no. Primero de Pedro, noten lo que nos dice, así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Si nosotros vemos nuestra vida como una línea del tiempo, esta línea del tiempo, pues nos espera aquí, quizá en la Tierra, vamos a decir que 70 años, un promedio, ¿no? 70 años nos esperan en esta Tierra y después vamos a pasar a la presencia del Señor para vivir no solamente 70, 70, 70, 70, 70, vamos a vivir eterna y eterna y eterna y eterna y eternamente, vamos a seguir viviendo y viviendo y viviendo y estos 70 años van a parecer como nada, aunque para nosotros parecen 5 minutos bajo el agua, comparado con lo que nos espera, nos dice Pedro, pues no es nada. Por lo tanto, podemos alegrarnos de verdad. Estas pruebas las vamos a soportar por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Como Dios sabe que nosotros pues profesamos una fe, Dios quiere decir, ok, tú profesas esta fe salvadora, entonces vamos a ver si es auténtica. Dios ya sabe el resultado, porque como ya lo saben ustedes, la fe verdadera, la fe que nos salva, va a persistir hasta el final, como lo dice Mateo 24. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, lo mismo que veíamos en Proverbios, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Nosotros sabemos que en algún momento va a venir Jesucristo y vamos a ser revelados como tal y como somos. Y si nuestra fe es probada como verdadera, como una fe cierta, entonces esto va a resultar, como nos dice aquí Pedro, mucha alabanza, gloria y honra cuando Jesús regrese. Entonces, esta primera razón es no porque Dios sea ignorante, como les comentaba, Dios ya sabe qué es lo que va a pasar y nuestra fe, si es verdadera, como yo les comenté en Mateo 24,
va a permanecer firme hasta el final. Puede llover, puede tronar, puede relampaguear, puede venirnos persecución, hambre, peste, lo que sea, incluso la muerte, pero esta fe se va a mantener firme, una fe verdadera se va a mantener firme a pesar del sufrimiento. Decía Jesús ahí en Mateo 24, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Este versículo es bien importante recordarlo. No vas a ser salvo por el hecho de mantenerte firme, sino el hecho de mantenerte firme es muestra de que tu fe es verdadera. Una persona que se aparta de Dios cuando vienen los problemas, cuando viene el sufrimiento, cuando viene la tristeza, el dolor, demuestra que su fe no es verdadera, no es salvífica. Entonces, la primera razón, chicos y chicas, es que Dios permite que nosotros suframos para ver si nuestra fe es verdadera. ¿Parece algo bonito? No. ¿Parece algo que podamos gozar ahorita? No. ¿Nos gusta ese sufrimiento? No. ¿Quisiéramos nosotros saltarnos este sufrimiento? Pero por supuesto que sí, diríamos así, sí, quítenme este sufrimiento, como Jesús diría, que pase de mí esta copa. Pero lo que está diciendo aquí las Escrituras es que nosotros tenemos que ser probados porque nuestra fe, aunque Dios ya sabe que si es o no verdadera, Él quiere que la manifestemos y nosotros manteniéndonos firmes mostraremos que nuestra fe es verdadera. Noten lo que pasa en Habacuc. Ay, yo pensé que me iba a dar tiempo a hablar de las 4 primeras razones, pero creo que no. Vamos a ver hasta dónde nos da tiempo. Habacuc 1:2, yo les he dicho que a mí este nombre me gusta. Habacuc me fascina porque Habacuc era un hombre con pantalones. Habacuc era un varón de Dios. Habacuc era una persona que tenía el atrevimiento de hablar con Dios frente a frente y le hace algunas preguntas. Recordaron ustedes que el pueblo de Judá, pues todavía quedaba después de que Israel, el reino del norte, fue capturado por los asirios y fue llevado así en cautiverio por los asirios. Entonces Israel pues ya quedó conquistado, pero el reino del sur, Judá, todavía quedaba en pie, todavía quedaba con el templo, quedaba con adoración a Dios, pero después se fue corrompiendo y pues hubo un decline en la ética, en la moralidad, en el amor de Dios por parte de los judíos y entonces empiezan a adorar ídolos. Dios dice, arrepiéntanse porque si no les voy a mandar a los babilonios. Pero los babilonios resulta que eran más idólatras que los judíos. Los babilonios eran unas personas tremendamente idólatras, paganas, que no respetaban a Dios. Los judíos, pues quizá uno que otro adoraba todavía a Dios, pero los babilonios nada, cero adoraban a Dios. Entonces Dios les dice, les voy a traer a los babilonios para que los castiguen, para que los conquisten, para que les hagan todo el castigo que yo les voy a mandar. Entonces los manda para conquistar a Judá. Cuando ve esto Habacuc, dice, ¿hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Pero tú no escuchas, pareciera que pasa lo mismo que les mencioné hace ratito. Tú no escuchas, Señor. Hay violencia por todas partes. Clamo, pero tú no vienes a salvar. ¿Tendré siempre que ver estas maldades? ¿Por qué debo mirar tanta miseria? Donde quiera que mire veo destrucción y violencia. Estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear. La ley se ha estancado y no hay justicia en los tribunales. Los perversos suman más que los justos y de manera que la justicia se ha corrompido. Todo esto es un reflejo de lo que estaba pasando en el reino de Judá. Habacuc le está diciendo, Señor, yo te clamo y tú no me respondes. ¿Hasta cuándo vas a responder, Señor? Después le dice, oh Señor mi Dios, santo mío, tú que eres eterno, no puede ser que estés planeando acabar con nosotros. Dios le revela que va a castigar a los judíos y Habacuc le dice, ¿cómo es posible? No puede ser que estés planeando acabar con nosotros. Oh Señor, nuestra roca, tú has enviado a los babilonios para corregirnos y castigarnos por nuestros muchos pecados, pero tú eres puro y no soportas ver la maldad. Serás indiferente ante la traición de ellos. Guardarás silencio mientras los perversos se tragan a gente más justa que ellos. En la mente de Habacuc estaba diciendo, oye Señor, si pusiéramos en una balanza a los babilonios contra los judíos son menos pecadores que los babilonios. Estos sí son paganos, estos sí son muy idólatras, estos sí son muy malos, estos sí son tremendos. Los judíos, pues sí, más o menos, pero esos babilonios son de otro nivel, estos sí están, pero nivel profesional, mientras que los judíos son amateurs. Pero Dios le había advertido a su pueblo que los iba a castigar si ellos no adoraban a Dios. Y entonces Habacuc le pregunta, Señor, ¿hasta cuándo vas a reaccionar? ¿Cómo es posible que tú nos vayas a destruir con gente más impía que nosotros? Entonces, al final, Dios termina haciendo eso porque Dios había sido justo con lo que les había dicho y Dios termina mandando a los babilonios. ¿Por qué? Porque pues Dios, como ya dijimos, castiga de una manera justa.
Entonces, esa fue la primera razón, chicas y chicos, fue para probar si nuestra fe es verdadera. Habacuc se quedó plasmado de, Señor, ¿eso es lo que tú estás haciendo? Sí, al final tú sabes si vas a confiar en ese Dios o no, porque el Señor sigue siendo justo como lo veíamos en el Salmo. Vamos a quedarnos aquí en el 2. Les voy a dar este 2 y ya terminamos porque se nos está acabando el tiempo tan rápido. Número 2 es para que su pueblo deje atrás su dependencia del mundo, por eso Dios permite el sufrimiento. Les puse esta imagen aquí que hace referencia a Juan capítulo 6, cuando Jesús vio una gran multitud. Y entonces esta gran multitud tiene hambre, luego Jesús nos dice que sabe lo que va a hacer, por eso prueba a los discípulos y les dice, pues tráiganles algo de comer, ustedes denles algo de comer, pero Jesús ya sabía lo que iba a hacer, multiplica la comida, los alimenta a muchísimos hombres, 5,000 hombres, más mujeres, más niños, pero noten lo que dice Juan. Dice, enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro. Dirigiéndose a Felipe le preguntó, ¿dónde podremos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Lo estaba poniendo a prueba porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Jesús quería ver la respuesta que le da Felipe. Felipe le dice, pues Señor, ni aunque trabajáramos tanto tiempo nos va a alcanzar para una grande multitud. Pero lo que está diciendo Jesús aquí es, pues estaba poniendo a prueba la fe de Felipe. ¿Qué es lo que pasa a veces en nuestra relación con Dios? Dios va a permitir que nosotros estemos como esta multitud o como los discípulos. Híjole, ¿de dónde va a proveer Dios? No tengo idea. Dios ya me está dejando al límite, ya no puedo más, ya no puedo ir un paso más allá. Yo ya siento que me estoy ahogando, que ya el agua me está llegando aquí, miren, hacia la nariz, nomás respiro y paso un poquito de agua. Como que Dios me espera a salvar en el último momento. Bueno, lo que vemos acá es que Dios permite eso para que su pueblo deje atrás su dependencia del mundo. Podemos confiar nosotros en nuestras riquezas, en nuestros ahorros, en la gente que nos va a ayudar, en la iglesia, no sé, pero a veces se nos olvida que el primero al que debemos recurrir es a Dios. Y entonces Dios permite que suframos para que digamos, mi dependencia no va a estar en este mundo, en las fuerzas que me dan los hermanos de la iglesia, va a estar meramente en mi Dios. Como pasó aquí, esta multitud fue alimentada por la obra de Dios y nosotros pues sabemos que vamos a ser cuidados por Dios. Hay un libro bien interesante, es Ansiosos por Nada. Ansiosos por Nada. Entonces, yo escuché los sermones de este libro y nos menciona que es pecado que el cristiano se preocupe porque Dios ha prometido, dice, nunca te dejaré y nunca te abandonaré. Nuestra vida va a estar en manos de Dios, nuestras necesidades están en manos de Dios, hasta el momento en que nosotros cumplamos aquella meta, aquel propósito por el cual Dios nos puso acá. Nadie nos puede matar, nadie nos puede tocar, no nos puede pasar nada antes de que Dios determine nuestra hora de la muerte. Somos, como lo podríamos decir, indestructibles hasta el momento en que Dios nos decida llamar a traer. Por lo tanto, va a haber momentos en los que vamos a estar a prueba. Sí, el pueblo de Dios va a estar a prueba, pero nuestra dependencia no va a estar en el mundo, va a estar en nuestro Dios, que nos va a poner a prueba para que nosotros podamos cumplir esa misión, ese ministerio, ese propósito por el cual fuimos puestos aquí en la tierra y nosotros confiemos en nuestro Dios. ¿Cómo ven? ¿Quieren continuar? Yo creo que sí, pero vamos a dejarla para la siguiente semana, primero Dios, porque ahorita nos quedan 2 minutos y no sé si hay alguna duda, alguna cuestión que no haya explicado bien, algo que alguien quiera compartir, agregar. No. Bueno, yo sé que algunos de ustedes están en sufrimiento, algunos de ustedes están pasando por tiempos difíciles. Yo espero que esta introducción larguísima de Segunda de Corintios nos pueda llevar a lo que Pablo mencionaba en el primer capítulo, que es el consuelo de Dios, porque viene el sufrimiento, sí, pero luego viene el consuelo de Dios. Muy bien, Areli, ¿nos puedes despedir en oración, por favor? Claro, vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche porque hemos aprendido tu palabra, Segunda de Corintios. Es un tema extenso, pero te pedimos nos sigas ayudando, nos sigas dirigiendo con tu Espíritu Santo, que podamos aprender, que sea de grande bendición para nuestra vida, para aquellos hermanos que escuchen este video. Permite que Dios eterno podamos crecer mediante tu palabra y así podamos hacerla por obra. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Areli.